En ese momento resolveremos el ejercicio, el cual dice: se desea construir un recipiente cilíndrico de metal con tapa que tenga una superficie total de 80 centímetros cuadrados. Determine sus dimensiones de modo que tenga el mayor volumen posible. Para resolver este tipo de problemas es necesario llevar a cabo la resolución por mera optimización. Para iniciar la resolución del problema es importante saber que el volumen de un cilindro se halla multiplicando pi por el radio de sus tapas al cuadrado multiplicado por la altura. También es importante conocer que el área de un cilindro es igual a 2pi radio por altura, lo que es el área de la generatriz, más 2pi radio al cuadrado, que sería el área de los dos círculos que componen el cilindro. Ya que el problema nos pide que la superficie total del cilindro sea de 80 centímetros cuadrados, debemos igualar el área, que es la superficie del cilindro, a 80 centímetros cuadrados. Al resolver una optimización no es necesario usar las unidades de medida, debido a que esto complicará un poco más la operación y no será necesario para la correcta resolución del ejercicio. Una vez igualado el área del cilindro a 80, procederemos a despejar la altura, con el fin de que la función y la ecuación a optimizar nos queden con una sola variable y así poder operar de manera correcta. En el primer paso del despeje procedemos a pasar a restar el 2pi radio al cuadrado con el 80, y en el otro lado de la ecuación nos quedaría 2pi radio por altura. Cambia de signo debido a que se aplica la regla de la suma de las ecuaciones. Una vez despejada esa variable, debemos despejar el 2pi radio por altura. Para despejar y dejar solamente la altura como nuestra única incógnita, lo que debemos hacer es pasar a dividir el 2pi radio al cuadrado al otro extremo de la ecuación, así aplicando la regla del producto. En este punto de la ecuación ya tenemos despejada la variable necesaria, para lo cual ahora el siguiente paso es simplificar la ecuación. En este caso lo que haremos es repartir el denominador, que es 2pi radio, en ambos lados de la resta, es decir, en el 80 y en el menos 2pi radio al cuadrado. Una vez repartido el denominador, podemos evidenciar que hay términos semejantes en la segunda fracción, por lo cual podemos cancelar los términos debido a que los términos entre sí se están multiplicando. Es decir, cancelamos el 2pi con el 2pi del numerador con el 2pi del denominador. Luego, al tener en el numerador un radio al cuadrado y en el denominador un radio, lo que hacemos es cancelar el radio del denominador y el cuadrado del numerador. De esta manera nos quedaría 80 sobre 2pi por radio menos radio es igual a la altura. Una vez terminado este paso, podemos simplificar nuevamente la ecuación y vamos a dividir nuevamente el denominador, de manera que nos quede 80 dividido 2 por 1 sobre pi por radio. Esto se puede hacer debido a que los términos de las dos fracciones se están multiplicando. En caso de suma o resta no se puede hacer esta división del denominador. Luego de hacer la separación, lo que podemos hacer es resolver la fracción de la izquierda, en donde tenemos 80 dividido 2, como resultado da 40. Y bajamos los términos que nos operaron, todo igual a la altura. Y para terminar de simplificar, lo que haremos es multiplicar el 40 por el 1, teniendo como resultado 40, y dividiéndolo entre pi radio, debido a que es un término que no se ha operado, teniendo como resultado final 40 sobre pi radio menos el radio es igual a la altura. Una vez hallada la altura, reemplazaremos su valor en términos de radio en la ecuación de volumen del cilindro.
De esta manera podremos operar todos los términos semejantes de la ecuación y reducirla hasta su punto mínimo. Una vez reemplazada la altura por el término hallado, empezaremos a operar para hallar el volumen. Entonces, al tener una multiplicación, lo que haremos es ubicar el denominador de pi radio al cuadrado, que como bien sabemos, cuando no hay un denominador, el denominador por defecto siempre será 1, debido a que de esta manera el número, es decir, el numerador, no cambia y no se afecta. A continuación, lo que haremos es resolver los términos que están en el interior del paréntesis, por lo cual aplicaremos las reglas de las fracciones y así poder restar el radio a la fracción. Por lo cual debemos multiplicar el numerador del primer término por el denominador del segundo término, lo que es igual a 40, debido a que, como bien sabemos, cuando un número no tiene denominador, este es 1. Luego multiplicaremos el denominador del primer término por el numerador del segundo término, por lo cual obtenemos un resultado de pi radio menos pi por radio al cuadrado. Y para finalizar, multiplicamos los denominadores de las dos fracciones, es decir, pi radio por 1, por lo cual dividimos 40 menos pi radio al cuadrado lo dividimos en pi radio. A continuación, distribuiremos la primera fracción, por los términos que están en el paréntesis, por lo cual multiplicaremos los numeradores y los denominadores entre sí, obteniendo así pi por radio al cuadrado por 40, obtenemos 40 pi radio al cuadrado, y pi radio al cuadrado por menos pi radio al cuadrado, obtenemos menos pi al cuadrado por radio a la 4, y en el denominador obtendremos pi radio, debido a que este se multiplica por 1. En este punto, nuevamente simplificaremos la ecuación, por lo cual distribuiremos el denominador en ambos términos del numerador. Es decir, tendríamos que 40 pi radio al cuadrado dividido en pi radio menos pi al cuadrado radio a la 4 sobre pi radio, lo que sería igual al volumen del cilindro. Debido a que en ambas fracciones los numeradores y los denominadores se están multiplicando entre sí, podremos cancelar los términos semejantes. Por lo tanto, en la primera fracción cancelaremos el pi del numerador y el pi del denominador, y el radio del denominador nos ayudará a cancelar el cuadrado del radio del numerador. Y en la segunda fracción, el radio del denominador nos ayudará a cancelar un término de la potencia del radio del numerador, es decir, obtendremos radio al cubo, y el pi nos ayudará a cancelar el cuadrado del pi del numerador, y de esta manera obtendremos que 40 radio menos pi radio al cubo es igual al volumen. Una vez hemos obtenido el término en que se define el volumen del cilindro, procederemos a derivar el mismo, por lo cual lo representaremos con la V de volumen y un apóstrofe en la parte superior. Este apóstrofe indica derivada. Para poder derivar esta ecuación, lo que haremos es explicar dos reglas fundamentales de la derivación. La primera nos dice que si tenemos una función f de x evaluada en nx, en el cual n es un número entero, la derivada del mismo de f de x será x. Y en la segunda regla nos dice que si tenemos una función f de x evaluada en x a la n, la derivada de esta función sería n de x elevado a la n menos 1. Por lo cual, el término a derivar es la simplificación del volumen, es decir, 40 por radio menos pi radio al cubo. Y aplicando las reglas de la derivación, obtenemos que la derivada del volumen es 40 menos 3pi radio al cuadrado. Para continuar con nuestra optimización, el siguiente paso es igualar la derivada a 0,
con el fin de poder despejar el término que necesitamos, es decir, el radio, con el fin de despejar el radio. Por lo cual, al tener igualado a cero, lo que haremos es nuevamente aplicar reglas de suma y producto en ecuaciones. Como primera instancia, lo que haremos será pasar el 40 positivo que está en el lado derecho de la ecuación a ser negativo en el lado izquierdo de la ecuación, y al restarlo en cero pues obtenemos el mismo resultado, por lo cual el cero al que habíamos igualado en la ecuación ya ha desaparecido o se ha operado. Luego de esto lo que haremos es pasar a dividir el 3pi debido a que está negativo y está multiplicando el radio al cuadrado, por lo cual pasa al otro extremo de la ecuación y como denominador, por lo cual obtendremos menos 40 dividido 3pi es igual al radio al cuadrado. Para poder despejar el cuadrado del radio, lo que debemos hacer es hallar la raíz cuadrada de ambos términos de la ecuación. De esta manera no alteraremos el resultado de la misma. La incógnita, al tener un cuadrado, sabemos que puede tener dos posibles resultados, uno positivo y uno negativo. Esto debido a que positivo por positivo da positivo, que sería el resultado de la primera posible solución, y en el segundo sabemos que negativo por negativo da positivo, por lo cual podríamos tener el mismo término en positivo y negativo y serían las dos posibles soluciones de la ecuación. El siguiente paso es ubicar en la recta numérica los valores de los puntos críticos, es decir, raíz de 40 sobre 3pi y menos raíz de 40 sobre 3pi, que fueron los que encontramos anteriormente. Podemos marcar puntos que se encuentran en los extremos de estos para saber qué pendiente tienen. Para hallar los puntos que vamos a evaluar que se encuentran a los lados de los puntos críticos, vamos a obtener un aproximado de los puntos críticos, es decir, las raíces, y vemos que la raíz de menos 40 sobre 3pi es aproximadamente menos 2 y la raíz de 40 sobre 3pi es aproximadamente 2. Por lo tanto, podemos usar de punto medio 0 y de puntos de los extremos vamos a usar los valores 5 y menos 5. Como sabemos que la función que nos indica el volumen es igual a 40 menos 3pi radio al cuadrado, lo que vamos a hacer es evaluar esta función con los valores menos 5, 0 y 5. Por lo tanto, vamos a escribir la ecuación 3 veces, reemplazando el valor de r por los números que vamos a evaluar. Evaluamos con 5, 0 y menos 5. Al evaluar la función del volumen con el valor 5, tenemos un resultado aproximado de menos 195. Y al evaluarla con menos 5 tenemos el mismo resultado, pues esta variable está elevada al cuadrado, lo cual hace que, aunque el valor sea negativo, el resultado va a ser el mismo. Y finalmente, al evaluar con el valor 0, obtenemos un resultado de 40. Ahora vamos a indicar los signos de las pendientes para saber cómo funciona esta en esos puntos. Dibujamos nuevamente la recta numérica con los valores que ya habíamos establecido. E indicamos los signos que tiene la pendiente en cada punto. En el punto menos 5 tenemos el valor negativo, en el 5 también es negativo y en el 0 es positivo. En la raíz de 40 sobre 3pi y menos raíz de 40 sobre 3pi, el valor de la pendiente es igual a 0. Ahora vamos a trazar la función de la pendiente en la gráfica. Al principio podríamos pensar que la función de la pendiente se vería como la línea naranja, pues describe un movimiento parabólico que cruza por los puntos menos raíz de 40 sobre 3pi y raíz de 40 sobre 3pi. Sin embargo, esto es incorrecto. Una función correctamente graficada en la gráfica de la pendiente sería la gráfica morada, pues esta describe un movimiento que disminuye
Desde el punto menos 5 alcanza un valor mínimo en menos raíz de 40 sobre 3pi, cruza por el punto 0, obtiene otra vez un punto máximo en raíz de 40 sobre 3pi y en ese punto en adelante tiene una pendiente negativa. Finalmente vamos a reemplazar este valor del radio, que es nuestro punto crítico, en la ecuación condición de nuestro problema, es decir, la del área. Entonces tenemos que 80 es igual a 2pi multiplicado por el radio, que en este caso es nuestro punto crítico, la raíz de 40 sobre 3pi, multiplicado por la altura, más 2pi multiplicado por el radio, o sea, nuestro punto crítico de nuevo. Nuestro siguiente paso para despejar es pasar toda la zona de la derecha, es decir, 2pi por el radio, que ya hemos reemplazado, al lado del 80 a restar, pues este se encuentra sumando. Y ahora el acompañante de la variable h, es decir, 2pi multiplicado por el radio, lo vamos a pasar a dividir al otro lado de la ecuación. De inmediato podemos ver que tenemos términos semejantes, es decir, el radio que se encuentra multiplicando a 2pi y el que se encuentra dividiendo a 2pi. Por lo tanto, estos dos valores se cancelan. Para seguir simplificando, lo que haremos será distribuir el denominador. Entonces tendremos que 80 sobre 2pi menos 2pi sobre 2pi es igual a la altura. Al tener el mismo valor en el numerador y en el denominador de la segunda fracción, podemos decir que esta se iguala a 1. Entonces nos queda que 80 sobre 2pi menos 1 es igual a la altura. Y ese ya sería nuestro valor final. De este modo podemos decir que las medidas perfectas para cumplir las condiciones que nos pide el problema son de altura 80 sobre 2pi menos 1 y de radio tener raíz de 40 sobre 3pi. Bueno, primero colocaremos un punto en las coordenadas 0, 0. Crearemos una circunferencia con la herramienta centro radio. Colocamos radio R para crear un deslizador. Configuraremos el deslizador porque el radio no puede ser negativo y por conveniencia vamos a usar un incremento de 0.1. Vamos a indicar un valor a la altura. Como vimos en el despeje es 40 sobre pi r menos r. Después de esto se agregará la ecuación del área del cilindro, la cual es 2pi r al cuadrado más 2pi r por altura. Y vemos que al mover el deslizador siempre nos indicará un área de 80. Y vamos a agregar un punto B con coordenadas 0, 0 y altura que indicará la parte superior del cilindro. Ahora, para pasar las tres dimensiones, vamos a agregar la vista gráfico 3D. Después usaremos la herramienta cilindro, donde indicaremos punto A y punto B de bases. Y el radio a la variable R. Ahora colocaremos un punto donde describe la relación del radio con el volumen del cilindro, que es igual a la variable B. Para analizar esta relación usaremos la herramienta lugar geométrico. Daremos clic en el plano y luego en el punto C.
Para verificar si esta función nos indica el volumen, vamos a agregar la función del volumen que despejamos anteriormente. Es pi x al cuadrado por 40 menos pi x al cuadrado sobre pi x. Pero vamos a ponerla dentro de un valor absoluto, pues sabemos que el volumen no puede ser negativo. Ahora podemos comparar las dos funciones y vemos que las dos funciones son semejantes. Para verificar que el procedimiento algebraico es correcto, vamos a tomar la función verde, que es igual al volumen, y hallaremos sus puntos críticos, utilizando la herramienta extremos. Las coordenadas del punto E indican el radio y el volumen máximo para el problema. Esto lo sabemos porque si en la entrada evaluamos el punto crítico que obtuvimos en el procedimiento algebraico, es decir, raíz de 40 sobre 3pi, vemos que la respuesta aproximada es igual a 2,00. El mismo valor de las coordenadas del punto E.